Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Un programa del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM La Plata. Muy buenos días, una vez más nos encontramos en Malvinas, Memoria, Presente y Futuro, el programa del CECIM La Plata, acá en Radio Universidad Nacional de La Plata, a la espera de la llegada del entrevistado del día de hoy. Más le vale que aparezca por esa puerta, porque si no, con Ale Quiles, que está del otro lado del cristal, vamos a inventar un nuevo programa, ¿por qué no? No quiero hablar de todo, pero hay algunos temas que mientras esperamos que llegue el compañero, vamos refrescando. Primero, pensar qué está pasando a nivel electoral. No salió el proyecto de ficha limpia, así que Cristina puede ser candidata. Vamos a ver si finalmente lo va a hacer o no, pero evidentemente Milei por estas horas no tiene el Congreso controlado en su totalidad, o al menos para generar los quórum que está acostumbrado hasta hace algunos meses. En una Argentina que está bastante complicada en lo económico, porque más allá de que parecería que según ellos tienen el dólar controlado, la gente no está pudiendo comprar el churrasco. Y en la Argentina, cuando no podés comprar el churrasco, se complica, porque somos un país acostumbrado, mal que mal, a comer un churrasquito, una pechuguita. Pero hoy estamos full arroz con cebollita, fideíto con manteca, y no nos gusta. Entonces, estamos complicados, y acá me van mandando mensajes al WhatsApp, porque los pibes en la escuela no están teniendo para la fotocopia. Y será entonces una vez más que tiene que volver el docente a poner de su bolsillo que no llega a fin de mes para que los pibes y las pibas tengan la copia para leer en la escuela. Interesante, porque todavía no explotó, todavía estamos debatiendo quién va a ganar las elecciones, todavía se están armando las listas de los propios a puertas cerradas, y no sabemos si van a ir juntos o no. Entonces, bueno, estamos bastante dubitativos. Y la verdad que el tiempo que se avecina es aún más complejo, porque la gente no está sabiendo qué hacer con lo poco que tiene. El que hace un mes y medio había comprado por miedo el dólar a 1.290 pesos, o un poquito más, para que ese puchito que uno tiene a veces por seguridad, por un accidente, por una emergencia, hoy vale menos. Entonces, la gente no está sabiendo qué hacer con su plata. Ni hablar que estamos en mes 14 de caída de consumo interno en general. Ni hablar de la construcción, que es un parámetro que tiende a ver cómo está la salida laboral. Porque imagínense que la construcción no es solo el edificio de la constructora importante, sino es el ladrillo y la bolsa de cemento. Que el ladrillo y la bolsa de cemento también sirve para construir en los barrios más humildes la casita. Entonces, ahí estamos en un problema. Lo que aumentó el ladrillo
y lo que no aumentó el bolsillo. Y lo que está sucediendo a nivel internacional es para prestar atención, porque la macroeconomía de algunos países se va a ver afectada en relación a los conflictos que están habiendo. ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos qué está pasando entre India y Pakistán? Grandes proveedores de mano de obra de materias importadas. Y están a los bombazos. ¿Se preguntaron por qué se están bombardeando entre India y Pakistán? ¿Cuál es el conflicto que representa? Por otro lado, Israel no solo está bombardeando en la Gaza, sino que está bombardeando en Siria, en Yemen y en Líbano. Y estos países están generando su contrarrespuesta. Por otra parte, continúa, aunque pareciera que ya no es noticia, el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde muy bien nos explicó Sebastián Salgado hace un año que lo que iba a hacer Rusia es una recuperación muy controlada. Muy controlada. En este momento estamos viendo, me señala Ale Quiles, el televisor, hay fumata blanca, hay un nuevo papa en el mundo. Es primicia acá en Radio Universidad gracias al operador Ale Quiles que nos trae la noticia. Así que en momentos más veremos quién es el nuevo papa, cuál será su corriente, cuál será su tendencia, obviamente su nacionalidad, su lengua natal. Así que el Vaticano está revolucionado por estos momentos con la presencia del nuevo papa. Y ahora ha llegado otro que no es un papa, pero es un grande, venga nomás para acá adentro, el entrevistado del día de hoy. Le damos la bienvenida a alguien que él me conoce más que yo a él. Hola, amigo. Hola, querido. Bien, ¿vos? Muy bien. Venite esta que tenés cámara ahí, sí. No, Aquella, listo, acá. Ahí dice, dale. Digo que me conoce él más que yo él porque él es más viejo que yo. Obviamente. Entonces, es una de las personas que en mi memoria es quien recuerdo como uno de los primeros periodistas que me hizo las primeras preguntas, las primeras, por llamarlo de alguna manera inocente, las primeras entrevistas de qué me pasaba por ser hijo de excombatiente de Malvinas. Le doy la bienvenida a un docente, a un escritor, como él se llama, un bicho de radio, cantante, porque puede además. Ponele. Y entre otras cosas, subdirector de contenidos de Radio Provincia y laburante. Además. Como todos. Sí, como todos los que hacemos grande a esta patria. Sí. Bienvenido Martín Martinic al programa. Bienvenido, un placer estar acá. Obviamente, gracias por la invitación. Martín no solo es esto que mencioné, sino también es un amigo del CECIM. Es una persona que le ha dado voz al CECIM cuando nadie le daba voz al CECIM. Cuando todavía eran los loquitos de la guerra, ahí estaba el joven Martín, que en esos momentos sí eras un joven haciendo tus pasos periodísticos. Así que para nosotros es un amigo que en esta revolución del tema que vamos a hablar hoy, me dijeron que sabe bastante. Entonces le digo a mi viejo Rodolfo, el presidente del CECIM, che, ¿cómo vamos a laburar el jueves? Quiero trabajar sobre el Eternauta. ¿Sabés quién sabe un montón del Eternauta? Me dice. Y acá estás vos. Acá estoy yo. Y tiene razón tu viejo, sé mucho del Eternauta. Creo que de una de las pocas cosas que podría decir que sé. ¿Cómo te pica el bicho del Eternauta?
Es largo, larguísimo, pero fundamentalmente porque en el año 2009 se me ocurrió hacer por primera vez en radio la adaptación de la historieta del Eternauta en formato de radioteatro. El desafío de una historieta radial. Y empecé a laburar, en principio en soledad, después me junté con Martín Westergel, con Elsa, con Solano López, y nos fuimos subiendo a la aventura, y terminó siendo un desafío hermoso, un proyecto encantador, 22 capítulos de radioteatro, 18 entrevistas increíbles con gente maravillosa. Pongámonos en contexto, 2009. Exacto. Sí, digo, eso está bueno decirlo. 2009, el WhatsApp no estaba, no. El Instagram no estaba. Había ¿no? un poco de Facebook. ¿Y qué pasaba por la mente de, ¿va a funcionar un radioteatro en el 2009? Porque también nos sentíamos modernos igual. Obvio que nos sentíamos modernos. Y de hecho Radio Provincia había abandonado su lógica de radioteatros, de la que fue, como tantas otras radios, emblemático la producción de radioteatro en la radio en los 80. Así que era un desafío extemporáneo. Y mucho más cuando Elsa Westergel y Solano López me dicen, el radioteatro es el momento en donde se escribió el Eternauta, en el 57. Es su momento épico. La historieta y el radioteatro eran lo que construía la identidad cultural cotidiana de la masividad de pibes, personas adultas, laburantes en el tren, en el subte, en los bondis, en las esquinas. Sí, claro que era una pregunta. El tema es que lo primero que pasó es que cuando Solano López escuchó el primer boceto sonoro, yo le pregunto, digo, ¿usted tiene sonidos de lo que dibujó? Y cuando se lo muestro me dice, son estos. Así que ahí ya no importó mucho si iba a funcionar o no, porque iba a funcionar en principio como un anclaje de la memoria del único que podía dar cuenta de que había sido construir el Eternauta en el 57-59, porque Héctor sigue desaparecido. De todas maneras, el juego del radioteatro es un juego que creo que a todos los que hacemos radio nos desafía. Es encantador, es divertido. Sí, es muy complejo. Es mucho más complejo de lo que uno cree y de hecho, hablando hoy en otra radio, sacaba la cuenta y fue 1 año y medio de producción general para que los capítulos salgan al aire. 22 capítulos decías. 22 capítulos, media hora cada uno. Una eternidad, una locura. De hecho hay gente que... Digo, para los tiempos de hoy, de que pasan 30 segundos de un video y ya pierde la... ¿no? Es como wow. Es que me pasó con muchas personas que me han escrito en estos días, decirme, che, me reenganché con la serie, pero sé que es una adaptación, quiero estar más cerca, encontré el radioteatro, y se ponen a escucharlo, y claro, che, voy por el capítulo 8. ¿Se puede escuchar hoy? ¿Existe? ¿Qué pregunta te acabo de hacer? Sí, existe. No oficialmente. Ah, bueno. No oficialmente. De manera clandestina. Ajá. Quien quiera encontrarlo lo va a encontrar de manera muy defectuosa, porque fue pirateado encantadoramente por oyentes de ese momento, que bajaban del streaming de ese momento de Radio Provincia. Salió al aire del 24 de marzo del 2010 al 4 de septiembre del 2010, el día de la historieta. Con una entrevista abierta a Elsa, a Juan Sasturain, a Martín Westergel, a Fernando Westergel, Fernando Westergel está mal dicho, y a Elsa, y a Solano López. Y bueno, ahí hay gente que se fascinó y que lo copió y que cuando pudo lo subió, así que lo van a encontrar. La radio no puede subirlo. ¿Por qué en el 2009 el Eternauta en tu cabeza? Supongo que hay un texto de un ex rector de la universidad, presidente de la universidad, vicepresidente, que escribió un texto muy fascinante que decía, ¿quién de nosotros escribirá el Facundo? Y es cierto que hay textos que merecen adaptaciones todo el tiempo. Digo, en este caso me tocó a mí ser uno. ¿Y por qué en el 2009? Porque ahí sucedió. Todavía no estaba reconfigurado el Eternauta en el universo político, cultural de la Argentina.
El Eternauta se reedita y se reparte en escuelas en el 2011. Y el Nestornauta aparece cuando Néstor ya no está entre nosotros. Y Cristina hace el reconocimiento a Elsa, un reconocimiento conmovedor en Frankfurt, mientras estábamos pasando o terminando de pasar el radioteatro. Así que la verdad que creo que fue el deseo, la fascinación por la historieta, el reconocimiento a Héctor, a su militancia, también la fascinación por el radioteatro, y después una cosa que está bueno decir, es una radio pública, Radio Provincia. Y las radios públicas tienen esa responsabilidad de hacer cosas a veces por fuera del tiempo, a veces por fuera de la urgencia, y además tienen la posibilidad de hacerlo y la responsabilidad política de hacerlo. No, además, como vos decís, hay momentos para cada cosa, pero a veces no se explica por qué en determinados momentos resurgen determinadas cosas, ¿no? Hay veces que hay bandas que son conocidas por muy pocos y en un momento de 20 años de trayectoria de la banda, la pega, sí. Y vos decís, ¿cómo puede ser que...? Y se vuelve a escuchar de los primeros discos, decís... Bueno, a veces son momentos sociales, ¿no? Sí. Te digo más, creo que sí. Entre nosotros, porque antes de ayer me hicieron una entrevista también por el boom de Netflix, claro, ¿no? Obviamente. Por supuesto. Y me decían, ¿tuvo mucho impacto? Es una gran pregunta, porque en el 2009 era muy difícil medir qué tenía impacto y qué no en radio. Pasaron cosas hermosas como... Yo iba con algunos compañeros a escuchar el radioteatro en vivo, entre comillas, a los lugares donde sabíamos que iba a suceder la acción, porque la adaptación del radioteatro del Eternauta, Vestigios del Futuro, sucede en La Plata, ciudad donde desaparecieron a Héctor, y donde Héctor paraba de vez en cuando y hasta estaba craneando hacer una reversión del Eternauta en la ciudad de La Plata. Y me iba a lugares donde sabía que iba a suceder la acción de ese capítulo y me encontraba con padres e hijos en los autos, con frío y las radios prendidas y indicando lugares, llamados. Hicimos dos escuchas colectivas y la última fue con 300 personas en el pasaje de Eduardo Rocha. No sé, en ese momento era difícil medir el impacto. No, es hermoso. Creo que ahora está teniendo más impacto el radioteatro que en su momento. Bueno, esto del podcast, ¿no? Miguel Granado con La Cruda, por ejemplo. Yo antes de siquiera escuchar que existía La Cruda, sabía que había gente que me decía, no, estoy escuchando un podcast que trata distintos temas y a veces voy en el auto y como decías vos, llegué y me quedé 20 minutos en el auto de terminar de escucharlo porque... Entonces me acuerdo mi viejo con los cuentos de Apo, ¿no? Que también llegaba a casa del laburo y ¿qué pasa que no bajó papá? Y que todavía estaba terminando de escuchar claro. El cuento, y es hermoso y no dudo que bueno, que si ahora lo volvemos a tener vamos a estar, no sé, yo de Acarana tengo 45 minutos de viaje, me sobran 15, sí. Es espectacular, digo. Te digo más, creo que te podés curtir 2 capítulos por viaje colgando un poco. Ahí está, ¿no? Ahí está, y llegando a casi esperando los 5 ahí. ¿Cómo ves, bueno, este nuevo boom, ¿no? ¿La viste la serie ahora? Sí, la vi. ¿Qué te pareció? Voy a ser sincero, la empecé a ver con mucha cabeza de comparación de lo que habíamos hecho. Ajá. ¿El ego? El ego, ajá. El ego fundamental, el ego, la falta de reconocimiento que, viste, yo creo que Borges también sufriría la falta de reconocimiento. Messi tal vez sufra la falta de reconocimiento. En los derrotados de siempre la falta de reconocimiento es más impactante, ¿no? Empecé a verlo así, vi un capítulo y dije, no, yo así no quiero ver esto. Así que al otro día acomodé el alma y dije, che, vamos a verlo. Y me voló la cabeza, me parece espectacular, me parece bellísima, sutil, compleja. Y creo que responde a ver, porque mucha gente me dice, Martín, el radioteatro fue mucho más respetuoso, aún cambiándolo de localidad, aún poniendo nuevos personajes, aún adaptando el lenguaje, fue más respetuoso de la obra estructural. Mentira. El Eternauta que hicimos en el 2010 es un Eternauta que mezcla el Eternauta 1 con el Eternauta que hizo con Breccia en el 69 para la revista Gente, que fue brutalmente censurado y acelerado su cierre.
como capítulos, El Eternauta 2, las novelas que escribió Héctor. Héctor reescribió El Eternauta todo el tiempo porque se reescribió a sí mismo todo el tiempo. Por consiguiente, todas son reescrituras. La de Netflix es una reescritura y a mí me parece muy inteligente, muy conmovedora, muy lúcida, y muy entendiendo, tal vez sin entenderlo, la enorme densidad que tiene hablar del Eternauta en el 2025 en Argentina, con este gobierno nacional, con este clima cultural, hablar de un héroe colectivo, hablar de gente común, de gente que se asocia, gente que se odia, gente que resiste, la crisis de las familias, la crisis de lo productivo. Digo, me saco el sombrero, está bellísimamente hecho. Hay una cosa que yo le reprocho, a ver, y que me parece que forma parte de estos tiempos de mierda que corren. Perdón, dije mierda. ¿se puede? ¿Por qué no se puede? Qué sé yo, estamos en medio, ¿viste? ¿Y qué? Que Héctor no está. En la historia original Héctor está y ocupa un lugar. Tal vez aparezca en la segunda temporada, en la tercera. A mí me parece que en la primera a mí me faltó Héctor, porque sí logra algo maravilloso, que es que mucha gente me dijo: Martín, descubrí quién era Westergel gracias a Netflix. Entonces no está en la historia, pero sí aparece en los procesos comunicacionales. Así que chapó por todo. A mí una cosa muy chiquitita, ver a Héctor en Netflix me hubiese conmovido más todavía. Bueno, por ahí es un postre que tenemos que esperar que lo hagan. Quería detenerme al inicio de esto que dijiste de... Bueno, vos sos músico, sos cantante. Alguna vez escuché a Moyo que le preguntaban ¿por qué no tocan a veces en los vivos igual al disco, que suene igual al disco? Porque soy artista, porque me prohíbo replicar algo que hice, porque en el arte está esa improvisación que me invita a alguna mínima mutación, ¿no? Y me imagino que también en el vivo vos no harás 2 veces el mismo vivo, que algo pasa, alguna mirada con el otro músico, ¿no? Que se van llevando, que depende del ambiente lo que invita, ¿no? Es imposible armar una copia de algo que ya existió, porque también carecería de arte del artista propio que está creando lo nuevo, ¿no? Sí, Borges tal vez no diría lo mismo, ¿no? A ver. No, Borges dice que hubo alguien que reescribió el Quijote, punto por punto, coma por coma, idéntico, exacto, y no era el mismo, era una creación nueva. Porque el aquí y ahora hace a la obra de arte también. Creo que es imposible. O sea, creo que si yo tuviese que adaptar el Eternauta de nuevo, tendría otra perspectiva. Era una perspectiva de años felices en Argentina, vistos a la distancia. En ese momento, para mí, para muchos, era un momento de batalla cultural permanente. Digo, la ley de medios no había salido, la disputa por el sentido era una disputa que estaba abierta y que sangraba todo el tiempo. Así que el Eternauta que yo escribí es un Eternauta que no voy a spoilear nada del radioteatro, que le cede el arma a su hijo para que mate a un enemigo. Paradójicamente, el espíritu Malvinas que aparece en Netflix como mucho más retratado, y creo que muy bien retratado, más allá de lo porno de que sea un excombatiente, digamos, Juan Salvo, perdón que spoileé algo, para quienes no lo vieron. Y bueno, ya tuvimos una semana. En la Argentina dale. Ya hay Papa Nuevo, claro. ¿Viste? Dale, pasan cosas. Che, en serio, está... ¿Viste? Hay Papa Nuevo. Veamos cómo sigue esa discusión simbólica, hermosa. De todas maneras, creo que en ese momento había que contar a Héctor. Había que contar su desaparición, su militancia, su seguir a sus hijas, el enojo de Elsa con Héctor por no cuidarlas, por caer en la trampa de ponerse a militar. Yo sentí esa necesidad en ese momento. Tal vez en el 2025 sentiría otras necesidades. Sé que Martín Westergel formó parte del equipo asesor para el guión. No sé, Martín, qué necesidades tiene hoy. No sé la sociedad argentina qué necesidades tiene hoy, y no sé Estañaro qué necesidades tiene hoy.
Me parece que es una discusión abierta. Es cierto, no se toca el solo de nuevo idéntico y no suena en vivo de nuevo nada. Y de hecho, escuchando el Eternauta Vestigios del Futuro radioteatro, ahora lo estoy haciendo, muy desacompasadamente, pero lo estoy haciendo, lo estoy escuchando por primera vez. Hoy suena distinto, hoy suena mejor, inclusive. Bueno, mencionabas esto de que es una serie en el gobierno de Milei. Le tocó a él. Podría haber salido antes, podría haber salido en ese momento, porque se empezó a pensar en el 2019, mencionaban en algún artículo. Se empezó a producir un poquito después. Bueno, salió ahora. ¿Hay relación, hay semejanza al mundo que estamos viviendo? ¿Cómo lo ves vos? Héctor escribe en el 57 con el olor a la nafta, a combustible, que habían tirado los aviones en Plaza de Mayo después de bombardear la única aviación que bombardeó su población, es la aviación argentina. Ese bombardeo en Plaza de Mayo, cuando se quedaron sin bombas, tiraron los tanques de combustible para incendiar gente. Ese olor todavía estaba en Argentina, los fusilados en José León Suárez y acá en La Plata, en el Regimiento 7, estaban todavía presentes. Estábamos en una dictadura que había proscripto el peronismo, ni más ni menos. Héctor empieza a escribir ahí y termina de escribir con Frondizi presidente, con un plan con Intes en marcha. Wow, un montón, digo. No sé Milei qué es. La verdad que yo no termino de caracterizarlo. Sí sé que sintetiza él en términos político-económicos su alineamiento fervoroso a Israel y Estados Unidos. Creo que habla a las claras de una perspectiva de mundo, del rol de América Latina, del rol de la soberanía, del rol de las Malvinas, pero no sé qué significa en términos culturales. Veo a los chetos más chetos, aristócratas rancios, fumándoselo porque es demasiado cringe para ellos. Veo mucho pueblo desdentado, no representado por quienes los representaron tan bien tanto tiempo y dejaron de representarlos tan bien por tanto tiempo también. Veo el odio dando vueltas por las calles, la intolerancia, el sálvese quien pueda, el egoísmo absurdo, absoluto, enajenado. Veo esta idea de suponer que la derecha es la única que tiene un plan para futuro, que es irse de acá cuando sequen el planeta, y nosotros nos quedamos sin el sueño de un relato colectivo que nos lleve al mañana. Y creo que ahí Héctor está escribiendo de nuevo, efectivamente. Tal vez la invasión, y en la versión del radioteatro está muy presente, la invasión genere más dolor en la traición de los propios que en la brutalidad de los invasores. Vamos a una tanda y volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. AM 1390, la radio de la Universidad Pública. Radio Universidad de La Plata. Transmite LR11. Radio Universidad de La Plata. Pionera, pública y cultural. Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Un programa sobre políticas soberanas. Ahora sí, volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Seguimos con la presencia de Martín Martinic, uno de los creadores del radioteatro del Eternauta, producido en 2009 y subido en 2010. Puesto al aire en el 2010. ¿Sos co-creador, único creador? No, único creador. Ah, único creador. Sí, Creí que formaba... No, esa parte me la fumé solo como un campeón. ¿Y quién lo actuó? Ahí es hermoso, hay gente divina. Porque cuando empezamos a recuperar la idea de, bueno, quienes se suman, muchos compañeros y compañeras de la radio se subieron entusiasmados, pero nos faltaba a todos expertise actoral. Claro. Desde lo radioteatral hasta lo teatral.
Así que hicimos un convenio con la no me voy a acordar ahora, con la Comedia de la Provincia. Ajá. Y el primero que aparece es Diego Arosa, un encanto de persona, un tipo comprometidísimo, en ese momento estaba metidísimo con el teatro comunitario también, un docente espectacular. Y Diego hace la selección de entre compañeros de la radio y compañeros de la comedia. Así que hicimos un mix de entusiastas de la radio y laburantes en serio, actores. Una función necesaria, digamos. Sí, también. obvio. Y aparte Diego nos enseñó cosas a todos, cosas que ya estaban perdidas en los anaqueles de las vitrinas de la radio, planos en el micrófono, hablar de frente, hablar de costado, hablar para atrás, cómo hacer los pasos, la agitación, las batallas, los cuerpos, los compromisos corporales para que la voz se modifique. Una experiencia muy divertida, además, muy divertida. Todavía están guardados los crudos y hay más risas que actuaciones, por lo general. Pero bueno, la gente de la comedia, fundamentalmente, un convenio con ellos, 5 actores del carajo, y Diego Arosa como coordinando todo el esquema actoral. Eso sí, estuvo fuerte. Y después, compañeros de la radio, Estela Díaz hizo la producción periodística para las notas, para las entrevistas. Hay notas, con Martín Estergel, con Elsa, con Solano López, con Sacomano, con Martín García, con Ciro Colli, con Trillo. Son unas notas que son documentos ahora, que son increíbles. Y además gente con la que hablabas y estaba escuchando el radioteatro. Uh-huh. Muy, muy bello. Una de las cosas que pasó ahora con esto del resurgimiento es ¿dónde está mi historieta guardada? ¿No? Como que todo el mundo quiso ir al cajón, al placar, a la biblioteca a buscar su edición, a pedirle a la abuela, al padre, al tío, che, ¿tenés esa que yo sé que vos ¿tenés la tuya? Sí, obvio. Te digo más, tengo 3 versiones. Tengo una, la más simple de todas. Ahí hay un tema también con el tema de los derechos. En ese momento nosotros cuando hicimos El Eternauta, quien tenía los derechos, entre comillas, era ni más ni menos que el editor, Spolky, un personaje tremendo. Elsa le vende los derechos, yo no sé si sabés esa historia. Cuando Héctor está detenido, desaparecido, hay alguien, creo que de la Marina, que le dice a Elsa, yo sé dónde está Héctor, y si me das plata, puedo traerlo de vuelta. Y Elsa no tenía plata, obviamente, y le vende los derechos al editor, al que tenía las planchas del Eternauta. Se lleva puesto Solano López, Elsa, obvio, le entrega todo. Y con los $50.000 se los da a este milico, y el milico obviamente se queda con los $50.000. Un montón de plata para esa época. Y en ese contexto Elsa se lo entrega al milico y obviamente Héctor sigue desaparecido. Así que años después Elsa descubre, pudiendo reflexionar, que había hecho una venta extorsiva. Y Spolsky, en vez de asumir su rol, se para y empieza a discutir. Y van a la justicia y termina en la Suprema Corte. 2016, 2017, 2018, la Suprema Corte le vuelve a dar los derechos a la familia Westergel. Cuando nosotros lo hicimos estaba Spolky, nos inició una causa pidiendo plata. Cuando la radio dice, che, el que lo hizo es Martín, no lo hizo la radio se dio la coproducción. No me quemé. No estuvo bien la radio, o sea, el Estado tiene esas sí, virtudes maravillosas, ¿no? El loco iba por guita, claro, y yo soy un laburante, a mí no me iba a sacar nada. Entonces la radio se corre y dice, che, mirá, hacerle juicio a él, y el tipo desiste, a los meses desiste. Iba buscando plata de la fuerte, digamos. Bueno, ese es el contexto también de lo legal, de cómo se pudo hacer El Eternauta en Netflix años después, digamos, todo lo que tuvo que transitarse para que El Eternauta se encarne como encarnó en Netflix. No sé qué me preguntaste. No, un poco de todas estas boludeces que estamos hablando. ¿Sabés que me quedé pensando que en el bloque anterior dijiste la palabra mierda? Y dijiste, che,
Después pensaba en Fontana Rosa a veces cuando levanta el insulto, porque el insulto a veces es específico a lo que uno quiere expresar, ¿no? Entonces, si no lo decimos de esa manera, por ahí no lo transmitimos como lo queremos transmitir, y lo llevo a el mensaje de esta serie fue bastante argento, ¿no? Sí. Cuando dicen con chaparrones relampagueando, ¿no? Chistes antiguos, pero súper argentos, ¿no? Chistes que justamente alguien se mira diciendo, va, dale. No, dale, che, 30 años el mismo chiste. Pero, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Se generó una identidad argentina en esta serie que viste para el mundo o no? Seguro que sí. La primera respuesta, así rápido, seguro que sí. Tengo esa sensación. Después creo que somos argentinos, aunque nos pese, por lo menos a algunos les debe pesar, y tratarán de simular otras cosas, y tratarán de universalizarse, y las redes cada vez apuntan más a esa lógica. Ni hablar de los mainstream audiovisuales, de la música, digo, esta idea de volver universal todo. Las cosas que pasan y nos pasan a nosotros las vamos a tener que seguir escribiendo, actuando, diciendo, padeciendo y sufriendo y celebrando nosotros. Y creo que es la única salida. Nosotros no nos vamos a ir en un cohete a Marte, vamos a tener que quedarnos acá y cuidar el planeta a la forma que nos salga, que podamos. Ser argentinos es parte de esa lógica. Yo creo que el Eternauta original es muy argentino, y es tan argentino que es imposible adaptarlo a otra lógica, y de hecho Spielberg hizo una producción, no sé ni cómo se dice en inglés, donde las ideas de ciencia ficción eran muy parecidas, y tal vez el flaco zafa del plagio porque no es argentino, y a Juan Salvo no lo va a poder escribir nadie, ni transitar nadie que no viva entre nosotros. Bueno, estamos en un programa malvinero y al menos sabemos que el personaje combatió en Malvinas. Te lo digo esto porque yo no leí la historieta, yo de chiquito no tuve la casualidad, la oportunidad, no fue algo que estuvo, y ahora la agarré, ¿no? Ahora fue, che, ¿quién tiene una? Por favor, denme a ver de qué se trata esto, y más porque primera temporada de esta serie es una parte, ¿no? Uh-huh. Pero en esa temporada yo lo que descubro es que combatió en Malvinas. A mí, como hijo de ex combatiente de Malvinas, no me queda claro si es ex combatiente o veterano. Termino, con el pasar de la serie, interpretando que es ex combatiente por su rechazo a Campo de Mayo. Vos que conocés en profundidad y que viste la serie, ¿qué es Juan Salvo? Primero, me parece un enorme acierto poner un excombatiente. Le quita dramatismo en algunas cositas y le suma dramatismo en muchas otras. Por consiguiente, como apuesta general me parece que sale ganando. Porque podrían haber tenido gestos sobre Malvinas sin que el flaco haya tenido eso. ¿En qué me la baja a mí un poco? Y que Juan Salvo la primera vez que sale con el rifle. Cagado de miedo, sin saber tirar, un desastre. Pero Favale le dice, salí con el rifle, papá. Mirá que el mundo no es el que era. Y en el 57, Juan Salvo sale, la primera salida a la Nevada es con el rifle. Esta vez el tipo lo descarta. Y lo descarta aparentemente por una situación traumática. Y esa situación traumática es ni más ni menos haber estado en la Guerra de Malvinas, en Monte London, aparentemente, o en uno de los enfrentamientos casi cuerpo a cuerpo con el Imperio. Y ahí se entiende esta idea de, che, y después las reflexiones, che, ¿hace cuándo no agarrabas un arma? No, desde aquella vez que me prometí no agarrarlas nunca más. Esta reivindicación de recuperar Malvinas con paz, con soberanía, con justicia, con memoria, aparece con algunas de las cosas que dije muy claras, con otras más sutiles, ¿no? Tal vez la memoria en esto que vos percibís, que es cierto rechazo a Campo de Mayo, yo también lo percibí.
Y ahí es donde la memoria podría tener otra trascendencia en la serie. Que el flaco tenga algún tipo de denuncia, de incomodidad, decir, loco, vos me torturaste en Malvinas, vos torturaste a mis compañeros en Malvinas, o vos no, pero tu ejército fue el que me torturó en Malvinas. Eso no está, aparece una cuestión más simbólica, más psicológica, donde el rechazo podría ser a paz y amor. Pero entiendo que eso está, entiendo que en el universo del Eternauta Netflix está. Yo creo que Héctor no era peronista en el 57, pero sí tenía claro que la unidad política del pueblo con su ejército o con sus fuerzas armadas eran un instrumento de soberanía. Que las dictaduras se encargaron de ir desgastando hasta volver al pueblo enormemente reactivo a sus fuerzas armadas. Unas fuerzas armadas que no fueron democráticas, que no fueron populares, que jugaron a favor de los imperios. Se entiende el proceso que hizo el pueblo, digamos. Creo que ahí ese nudo no aparece, por lo menos con hilos claros, en Netflix. Por lo menos a mí no me quedó muy claro. Por ahí pero nos yo queda lo percibí, para más adelante. Por eso, yo lo percibí un excombatiente, no un veterano de guerra. Tal vez ahí hay una pequeña falla en el guión, si nos ponemos muy finitos, y es que nadie sabe de qué labura Juan Salvo. Que no es una cuestión menor, y es tan hollywoodense, ¿no? Esto de que hay gente que ama, que odia, que mata, pero nadie sabe cómo lleva el arroz a la casa. Que eso construye identidad en un personaje. Y Estados Unidos se encarga todo el tiempo de vaciar de realidad material a sus personajes. Paradójicamente, casi todos los otros personajes del Eternauta Netflix están anclados en su realidad como laburantes. Juan Salvo no. Yo no le pesqué de qué la va, si es jubilado, si tiene una pensión de Malvinas, si con eso tira. Y me parece que hubiese enriquecido un poco. Y tal vez en esa dificultad aparezca esta pregunta tuya, esta pregunta mía. Che, qué palo el chabón este. Una de las cosas que a mí en lo personal me gustó es ese equilibrio entre lo que uno desea que sea la serie versus el pochoclo que te obliga Netflix justamente para que se vea más este producto. Tengamos en cuenta que para 196 países se exportó. En ese sentido sí creo que hicieron un equilibrio bastante bien entre los moldes clásicos de las series de ficción de Netflix y el deseo obviamente de Stagnaro. Pero te quería preguntar por la figura de esto, del antihéroe en un punto, porque más allá de que quiere buscar a la hija, por momentos va recalculando que bueno, ahora se puede, ahora no se puede. El héroe americano yankee, digamos, le decimos el héroe americano, bueno, se inventaron ese nombre, no espera nada, atraviesa lo que sea y no hay tiempo porque es su prioridad, ¿no? Acá este es el antihéroe más nadie se salva solo. ¿Vos cómo lo ves? Sí, creo que hay... Pasa que primero, esa virtud es de Héctor, ni de Stagnaro, digo, es de Héctor. Y creo que eso es el núcleo mismo de la construcción del Eternauta. Que está respetado, y que está hiper respetado por Stagnaro. Pero creo que si no respetás eso, no haces el Eternauta. Creo que su potencia mayor es esa, que es el dilema ético. Un dilema ético que yo no sé cómo lo van a resolver ellos, porque Héctor lo resuelve de manera muy, muy compleja. Porque es un chabón que después de toda esta dicotomía pasa a ser un héroe cansado, un héroe agrietado, un héroe inmortal, y que asume la responsabilidad de abandonar su amor inicial y secular de familia para pasar a construir un amor solidario, un amor colectivo, un amor de desafío de la humanidad ante la invasión. Ese proceso lo hace. Yo creo que acá en Netflix está hiper explotado esta idea del antihéroe o
chabón que recalcula todo el tiempo y que asume porque se lo ponen enfrente. Digo, los bichos aparecen enfrente y hay que salir a bancar. Me parece que eso es, pero insisto, es un logro de Héctor en principio y es un acierto de Stagnaro, creo, mantener esa tensión todo el tiempo entre los personajes de quién se salva y quién no, qué priorizamos ahora y qué no. Hay un solo momento que me parece como muy naif en la serie, que es la parte del hipermercado, del shopping, que me parece muy desorganizado todo, cuando ya después de un par de días de nevada, medio que empezás a ver cuánta agua te queda, y si somos 500 y hay tanto dulce de batata, digo, ¿no? Y aparece como una especie de libre albedrío, donde nadie coordina nada, donde todos seremos paz y amor, y libertad absoluta de que cada uno haga lo que quiera, menos con armas, aclaran. Las armas no se las muestran a los chicos. Como en la iglesia, ¿no? Que claro, pasó algo parecido también. Pero está bien, en algún lugar hay que ver cómo crece, pero está bien porque ese formato parece que va a terminar siendo subsumido por la brutalidad de la invasión. Digo, llegan 3 tipos y los recagan a tiro a todos. Digo, son todos románticos y duraron lo que pudieron durar en el shopping. El sueño terminó. Y que va a encontrar respuesta del 98% de las series de esta índole de cualquier plataforma, que cuando entras a un lugar así, sentate ahí, te vamos a dar 3 cucharadas y no pidas más. No, en esta estaban todos comiendo tira de asado, era como, chicos, y si falta un mes. Claro, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Está bien, ponele que había cosas que se podían estar poniendo feas, bueno, había luz. Ponele, pero bueno. Obviamente, a mí me parece que ahora estamos viendo acá en la pantalla, tenemos Papa nuevo. Así es. La semana pasada estuvimos hablando del Papa, la anterior del conflicto delante. Es como que la Argentina, creemos que las plataformas o el teléfono nos llevó a que no, cada uno ve lo suyo. En un punto, pero también estamos todos hablando hoy del Eternauta y capaz que la semana que viene ya volvemos a hablar del Papa Nuevo porque es la vorágine. Entonces salimos obviamente y más de algo tan lindo que nos permite hablar a todos como el cine y el fútbol, las opiniones de cada quien. Coincido, como dijiste al principio, que te gustó mucho, a mí me gustó mucho, pero hay gente que capaz que con justa razón de algunas producciones es medio antiproducción argentina de el doblaje no me gusta, siempre me cuesta que se escuche, no me gusta la actuación, y siempre lo comparan con, obviamente, Grandes Ligas, ¿no? En ese sentido, la producción del Eternauta salió 15 millones de dólares estadounidenses, y la producción de la primera temporada de The Last of Us, que es una serie similar yankee, salió 100 millones. Una se produjo en Argentina y fueron 15 millones para mano de obra argentina, y la otra se produjo en Estados Unidos, y la comparan de igual manera. Te pregunto a vos, ¿qué le podemos decir? Entendiéndolo que no le, ¿qué le podemos decir? Que le tengan más paciencia, que ¿por qué puede ser que les genere ese rechazo? ¿Porque no les gusta y ya? ¿O porque hay algo detrás? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. Está buena la pregunta. Está muy buena. Yo empezaría hablándoles de ideología. Así perdemos la batalla rápidamente. Digo, que la ideología tiene un encanto conmovedor, que es hacernos creer que son ideas nuestras las que nos implantaron. Entonces nuestro modo de ver el cine es un modo de ver implantado, y todos creemos que a mí me gusta y a mí no me gusta, y tengo cierto modelo estético, cierto modelo ético, cierto modelo narrativo, y eso me pasa a mí. Y digo, la ideología tiene esa virtud conmovedora, que es creer, encontrar un defensor de esa ideología en cada uno de los que no la perciben como un rasgo ideológico, sino como un gusto personal. A esa gente le diría que sí, que efectivamente una producción argentina no va a tener la dinámica, ni la lógica, ni
ni las asfaltadas almas del mundo narrativo norteamericano, que tiene una industria hiperafilada, hiperajustada para hacerlo, y que paradójicamente las mejores cosas que ha hecho Estados Unidos con su cine las ha hecho cuando ha roto los cánones que la misma industria impuso. Yo creo que El Eternauta es mejor que cualquier otra cosa que he visto en Netflix, porque efectivamente construye de manera novedosa, ajena a los mandatos, aún con lo que decías vos, con sabiduría, y es que, digo, cada producción de Netflix está mediada y los que hacen ahí saben dónde se están metiendo y tienen que negociar cosas. Definitivamente creo que hay una muestra clara en el partido de truco, que ya es meme para todos. No sé cómo ningún directivo de Netflix dijo, che, chicos, dale, o sea, se están pasando de la raya. O suponer que hay un accidente en que la traductora al inglés le puso y las Malvinas en vez de Falklands a las Malvinas. Creo que tal vez Netflix sabe más que nosotros de la potencia que tiene las identidades particulares para construir relatos novedosos. Creo que le ha pasado con sus experiencias en Corea, en cómo los han dejado hacer y decir, che, Corea es esto, es un quilombo hermoso que está bueno que veamos. Y me parece que Argentina ocupa un lugar en nuestra historia, nuestra trayectoria, nuestra industria, nuestras cualidades narrativas. Estañaro leyó a Piglia, Estañaro leyó a Cortázar, leyó a Borges. La última ganadora del Premio Nobel de Literatura, su novela más bella empieza diciendo Borges. Eso va a estar. Tengo gente muy cercana que me dijo, me gustó, pero las actuaciones no me cierran. Y sí, salen del canon. Pero es que además Estañaro sale del canon. De hecho, lo hablaba esta mañana con una persona que me dijo eso. Digo, Ocupas está mal actuada desde el canon. Pisa Birrafazo está mal actuada desde el canon. Su potencia pasa por lugares increíbles, en donde lo bien y mal actuado empieza a tener otros cánones, otras lógicas de interpretación. Tincho, nos quedamos sin tiempo y vamos a tener que entregar, pero quiero una y no vas a poder, anunciaste en este programa. Tiré la bomba, nada más. Tiraste la bomba. Siempre los jueves pasan cosas. Última, 30 segundos porque ya estamos en el otro programa. ¿Es política o no es política la serie? Para la gente, politizan todo. Bien, sí, es re política y está buenísimo que politicemos todo. Es lo único que nos va a salvar. Los que dicen que no es política o que no politicemos, están haciendo política, que por lo menos asuman eso. Quien no quiera politizar, está politizando en esa afirmación. Como siempre decimos, los que nos dicen yo no soy ni izquierda ni de derecha, cantado que es de derecha. Gracias Raúl Contín en la operación. Martín, sos un crack, gracias por haber venido. Gracias. Paolo Columbro en la operación, en la producción, Javier Batista también. Nos vemos el jueves que viene con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Chao.